Si no soportas que pase los fines de semana con mi ex, entonces vete, susurró Clara desde el otro lado de la mesa, con un tono desbordante de arrogancia, y levantó su copa de vino en un silencioso brindis por su propia rebeldía. Pensó que había acorralado a su marido, que su silencio era una debilidad. Pero lo que no sabía era que él ya había puesto en marcha un plan tan devastador que destrozaría su mundo y redefiniría la traición misma. Ahora bien, déjame preguntarte, si tu pareja te dijera esto alguna vez, ¿qué harías? ¿Te marcharías de inmediato o lucharías por aguantar? Piensa en ello porque esta no es una simple historia de orgullo y traición. Es una historia de venganza silenciosa, de paciencia al límite y de un marido que demostró que el silencio a veces puede gritar más fuerte que las palabras. La mujer se llamaba Clara y era despampanante. Figura esbelta, cabello castaño bien peinado y una forma de hablar segura que atraía a la gente. Para sus colegas, era audaz, independiente, imparable. Pero para su marido, Michael, su audacia. Poco a poco, la sensación de tener derecho a todo se había convertido en algo así como un derecho. Al principio, él pensó que sus visitas de fin de semana a su ex, un hombre llamado Víctor, eran solo reuniones entre viejos amigos. Pero pronto, las excusas se acumularon. Ella insistía en que era inocente, que Víctor la entendía mejor que nadie. Y cuando Michael arqueó una ceja, ella le espetó: no seas insegura. ¿Sabías quién era antes de casarte conmigo? Michael no discutió. Nunca discutía. Esa era su fuerza y, para Clara, su debilidad. Simplemente asintió, bajó la mirada y siguió comiendo. Ese silencio hizo que Clara creyera que había ganado. Ese silencio la hizo pensar que era impotente. Pero Michael no era impotente. Era paciente. Y la paciencia en manos de un hombre herido puede ser mortal. Esa noche, después de que Clara saliera furiosa para pasar la noche en el apartamento de Víctor, Michael se quedó en su sala de estar vacía. Su reflejo en las ventanas parecía el de un extraño, un hombre demasiado tranquilo, demasiado sereno para ser común. Se susurró a sí mismo: si quiere que me vaya, se le cumplirá su deseo. Pero no como ella esperaba. A partir de ese momento, comenzó su plan. No gritó, no suplicó, y no la advirtió. En cambio, Michael comenzó a moverse en silencio como el agua que se filtra por las grietas. Revisó sus cuentas bancarias conjuntas. Enumeró los bienes que compartían. Comenzó a transferir pequeñas cantidades de dinero. Nada notable al principio. En el trabajo, buscaba oportunidades en el extranjero, mantenía sus conversaciones en secreto, borraba correos electrónicos y borraba búsquedas. Mientras tanto, Clara seguía haciendo alarde de su arrogancia. Regresaba los domingos por la noche con un perfume que no era suyo, excusas ensayadas y una sonrisa demasiado brillante para ser inocente. En un momento dado, su mejor amiga Melissa le advirtió: Clara, no lo presiones demasiado. Michael es demasiado callado. Es a los callados a quienes debes temer. Pero Clara solo rió. Michael, por favor. Ni siquiera se atrevería a levantar la voz. Es inofensivo. Lo que ella no sabía era que Michael ya había empezado a recopilar pruebas. Cada mensaje que le enviaba a Víctor, cada llamada nocturna, cada foto guardada en su teléfono, Michael lo tenía todo respaldado. Estaba construyendo un caso, no en el tribunal, sino en la vida misma. No se iba enojado. Se iba con precisión. Y cuando se fuera, Clara nunca se recuperaría. El silencio de Michael se convirtió en un escudo, y Clara lo confundió con rendición. En la oficina, presumía con sus compañeros de su comprensivo esposo. Durante las pausas para el café, se reía de lo fácil que era doblegarlo, de cómo podía pasar el fin de semana en el loft de Víctor sin que Michael moviera un dedo. Para ella, Michael era una reliquia del matrimonio tradicional, predecible, aburrido, seguro. Pero Michael había dominado una fuerza diferente: la moderación. La dejó creer que tenía el control mientras él reescribía en silencio el guión de sus vidas. Todas las mañanas, antes de que Clara despertara, él estaba en su escritorio tomando café solo, revisando transferencias bancarias. Movía dinero como un maestro de ajedrez mueve peones lenta y cuidadosamente,
siempre 2 pasos por delante. Las acciones que tenían juntos, vendidas, sus ahorros conjuntos, vaciados poco a poco, convertidos en cuentas de las que ella no sabía nada. Incluso logró vender discretamente una de sus propiedades de alquiler, alegando una caída del mercado que Clara no se molestó en cuestionar. Mientras tanto, Clara se hundía aún más en su ilusión. Los viernes por la noche, preparaba su maleta con valentía delante de él. «Vuelvo el domingo por la noche», decía, sacudiéndose el pelo, retándolo a objetar. Michael se limitó a sonreír, le besó la frente y le deseó un buen viaje. Pero cuando ella se fue, el apartamento se transformó en un centro de comando. Michael imprimió registros, catalogó mensajes y creó carpetas tras carpetas de pruebas. Incluso contrató a un investigador privado discreto, un hombre de cabello gay llamado Sr. Grant, que se especializaba en análisis forense digital. En cuestión de semanas, Michael tenía una memoria USB llena de secretos de Clara, de esos que podrían manchar reputaciones sin posibilidad de reparación. La ironía era amarga. Clara pensaba que era intocable. Sin embargo, Michael ahora tenía toda su doble vida en la palma de su mano. Melissa, la mejor amiga de Clara, notó las grietas. Una tarde, tomando vino, le preguntó a Clara, ¿y si solo está esperando? Los hombres como Michael no explotan, se desmantelan. Clara puso los ojos en blanco. Melissa, te preocupaste demasiado. Michael nunca me dejaría. Él me necesita más de lo que yo lo necesito. Pero Melissa vio algo en los ojos de Michael la última vez que visitó su casa. Un destello, una chispa de cálculo silencioso. Ella intentó advertir a Clara nuevamente, pero Clara la despidió. El orgullo la cegó más de lo que el amor jamás pudo. El presagio se hizo más intenso cuando Clara regresó un domingo y encontró a Michael reorganizando cajas en el garaje. ¿Qué estás haciendo?, ella preguntó casualmente. Solo estoy organizando algunas cosas, respondió, limpiándose el polvo de las manos. Ella no se dio cuenta de las etiquetas cuidadosas en las cajas. Algunos estaban marcados con sus iniciales, otros con las de él. Ella no se dio cuenta de que la mitad de los estantes ya estaban vacíos porque Clara estaba demasiado ocupada enviando mensajes de texto a Víctor, planeando su próxima escapada inocente. El plan de Michael no era irse enojado. No, estaba construyendo una salida tan nítida, tan limpia, que cuando ocurriera, cortaría su vida en dos. Y lo mejor de todo es que Clara todavía creía que estaba ganando. Al tercer mes, Michael había perfeccionado el arte del disfraz. Se movía por la vida como un hombre, imperturbable. Trabajo estable, sonrisas amables, cenas en casa, besos en la mejilla. Para los extraños, parecían una pareja normal. Pero bajo la superficie, cada paso que daba era un movimiento hacia lo inevitable. Clara, ciega a la tormenta que se estaba formando bajo su propio techo, se pavoneaba como si fuera intocable. Sus amigos envidiaban su audacia. «Chica, estás viviendo el sueño». Una de ellas, Rachel, bromeó. «2 hombres envueltos alrededor de tu dedo. Tu marido paga las cuentas y tu ex te mantiene entretenida». Clara sonrió mientras bebía su vino. «Exactamente. Michael sabe que no debe desafiarme. Tiene demasiado miedo de perderme». Pero en realidad, fue Michael quien ya había establecido los términos de su juego final. Obtuvo un nuevo pasaporte, lo renovó discretamente y lo agilizó bajo un programa de reubicación preparado por el trabajo. Sus noches en la oficina no eran para cumplir plazos. Se trataba de empezar una nueva vida, un nuevo país, empezar de cero. Cuando Clara le preguntó por qué trabajaba tanto, él respondió con suavidad. «Solo poniéndome al día. Ya sabéis lo competitivas que están las cosas ahora». Ella asintió distraídamente, distraída por un mensaje de texto vibrante de Víctor. Después de todo, fue Víctor quien más la animó. «Consigo». Ella se desahogó sobre el aburrido silencio de Michael, burlándose de la tranquilidad de su marido. Lo que ella no se dio cuenta fue que Víctor nunca estuvo tan comprometido como ella imaginaba. Para él, Clara era una emoción pasajera, no un futuro. Disfrutaba de su atención, pero no tenía planes de construir nada real con ella. Mientras tanto,
Michael continuó reuniendo sombras. Una noche, el señor Grant entregó un sobresellado, asintiendo solemnemente. Esto es suficiente para acabar con su credibilidad, personal y profesional. Dentro había fotografías, capturas de pantalla y registros que ninguna esposa querría que su empleador viera. Michael deslizó el sobre en el cajón de su escritorio y lo cerró con llave. Aún no estaba listo para usarlo. El momento era importante. Él no buscaba una confrontación. Él buscaba precisión. El presagio llegó un viernes cuando Clara, mientras preparaba su bolso de viaje, volvió a sonreírle con suficiencia. No me esperes, Michael. Víctor y yo vamos a la costa este fin de semana. Michael levantó la vista de su libro, su rostro ilegible. Por supuesto, pásalo bien. Pero cuando ella se fue, su mirada se detuvo en la puerta más tiempo de lo habitual, su mano apretando la página. Esa noche, envió un correo electrónico a un contacto en el extranjero, un ejecutivo de recursos humanos que le debía un favor. En cuestión de semanas, un contrato de trabajo estaría sobre su escritorio. La trampa estaba casi lista. Melissa, cada vez más inquieta, se enfrentó a Clara una vez más. Creo que Michael está tramando algo. Clara, ¿no te has dado cuenta de lo tranquilo que está? No es natural. Clara se rió. Melissa, suenas paranoica. Él no se atrevería. Además, incluso si lo intentara, ¿qué podría hacer? Todo lo que tenemos es nuestro. El silencio de Melissa decía mucho. Ella vio lo que Clara se negó a ver. La quietud de Michael no era debilidad. Era el silencio de un hombre afilando su espada. Y cuando atacaba, no fallaba. A principios de la primavera, el silencio de Michael se había vuelto desconcertante. Ya no era el silencio de la derrota. Era el silencio de alguien que espera que suene el reloj. Cada detalle de su salida había sido ensayado en su mente como una sinfonía, cada nota encajando en su lugar. Había liquidado sus inversiones, transferido dinero a cuentas únicamente a su nombre e incluso negociado una discreta oferta de trabajo internacional. El contrato fue impreso, firmado y guardado en una carpeta que ella nunca se molestó en abrir. Mientras tanto, Clara continuó jugando su juego con temeraria confianza. Ella exhibió joyas nuevas que Michael no le había comprado, se quedó fuera hasta tarde en viajes de fin de semana y se rió con Víctor en restaurantes públicos donde asumió que nadie importante la vería. En casa, ella hizo alarde de su desafío. Un domingo por la noche, mientras deshacía las maletas después de otro fin de semana en casa de Víctor, Michael le preguntó, ¿tuviste un buen viaje? Su tono era neutral, educado, como si estuviera preguntando por el tiempo. Clara sonrió. Por supuesto. Sabes, Víctor me entiende de una manera que tú nunca podrías. Michael cerró el lavavajillas silenciosamente. Me alegro que estés feliz. Esa respuesta debería haberla inquietado, pero la arrogancia es cegadora. Ella puso los ojos en blanco, convencida de que su calma significaba impotencia. Lo que Clara no sabía era que Michael ya había sacado la primera ola de sus pertenencias de la casa. Los estantes del garaje, antes repletos de cajas, ahora estaban medio vacíos. Su guardarropa, una vez lleno, se redujo al mínimo indispensable. Cada vez que Clara salía para sus escapadas de fin de semana, Michael se llevaba consigo otro pedazo de su vida. Melissa se dio cuenta. Ella pasó por allí un sábado por la tarde y encontró el garaje extrañamente vacío. Clara, ¿estás segura de que Michael no está planeando algo? Pero Clara estaba demasiado distraída para escuchar. Ella estaba ocupada probándose un vestido nuevo que Víctor le había comprado. Melissa, incluso si lo fuera, ¿qué podría llevarse? La casa está a nombre de ambos. Las cuentas son conjuntas. Él me necesita. No puede irse sin perderlo todo. Melissa no respondió. Ella simplemente se quedó mirando nuevamente el garaje, los cuidadosos espacios donde solía haber algo. Una noche, Michael recibió una llamada del señor Grant, el investigador. Tenemos más que suficiente. Registros financieros, registros de llamadas, recibos de hotel. Si decides apretar el gatillo, no tendrá dónde pararse. Michael le dio las gracias con calma, como si alguien acabara de entregarle la compra en lugar de una prueba que pudiera destrozar una vida.
El presagio se intensificó cuando Michael empezó a recibir correo internacional misterioso. Clara se topó con un sobre una noche y frunció el ceño. ¿Qué es esto? Solo unos papeles del trabajo, respondió con suavidad, deslizándolo antes de que ella pudiera echar un vistazo. No insistió. ¿Por qué lo haría? En su mente, Michael era demasiado cobarde para irse, demasiado atado por su matrimonio para dar un paso sin su aprobación. Pero en realidad, Michael no estaba atado en absoluto. Estaba afinando su huida, preparando el escenario para una desaparición que dejaría a Clara no solo sola, sino despojada de todo lo que creía controlar. Y lo más cruel, Clara iba directa a ella. Un paso arrogante a la vez. El fin de semana que selló el destino de Clara fue, como cualquier otro, al menos para ella. Preparó su bolso de viaje a la vista de todos, tarareando mientras metía vestidos y zapatos. Víctor dice que nos ha reservado una villa junto al lago, anunció con indiferencia. ¿No te importa? Michael levantó la vista de su portátil, con la expresión impasible. Claro que no. Diviértete. Lo besó en la mejilla, con el perfume flotando en el aire, y luego se fue con un contoneo seguro de caderas. Para Clara, fue una victoria. Para Michael, fue la última oportunidad que necesitaba. En cuanto se cerró la puerta, Michael se levantó de la silla. Durante semanas, había estado desmantelando su vida compartida pieza por pieza. Ahora, comenzaba la orquestación completa. El camión de mudanzas llegó silenciosamente 2 horas después. Ningún vecino lo vio. Michael había organizado una recogida al anochecer. Los de la mudanza, ya pagados en efectivo, sacaron cajas etiquetadas solo con sus iniciales. Los muebles desaparecieron. Los aparatos electrónicos desaparecieron. Incluso la preciada colección de arte de Clara, cuadros que presumía ante sus amigos, fue cuidadosamente empacada y retirada. Solo quedaban su ropa, su tocador y lo básico de la casa. Al ponerse el sol, la casa parecía inquietantemente vacía. Michael estaba de pie en el centro de la sala, sus zapatos resonando en el suelo de madera. Casi podía oír la risa de Clara de noches anteriores, burlándose de él. Pero esta noche, le tocó sonreír. Subió las escaleras, abrió el cajón de su mesita de noche y sacó el sobresellado con las pruebas. Dentro estaba todo, ordenado, de la doble vida de Clara. Lo guardó en un maletín cerrado con llave, con una mano sobre el frío cierre metálico. Paciencia, se susurró. Solo un paso más. A la mañana siguiente, Clara regresó de su viaje, agotada, pero radiante. Dejó caer su bolso en la puerta, se quitó los zapatos y se quedó congelada. La casa se sentía diferente, demasiado vacía, demasiado silenciosa. Michael, llamó. No hay respuesta. Ella corrió de una habitación a otra, mientras la confusión se transformaba en inquietud. La sala de estar estaba vacía. El garaje fue vaciado. Después de la salida, el dormitorio parecía una suite de hotel. El pánico le subió por la garganta cuando agarró su teléfono y lo marcó. La línea sonó. Una vez, 2 veces, luego una voz robótica. Este número ya no está en servicio. Su pecho se apretó. Ella marcó de nuevo, más rápido esta vez. La misma voz respondió, con el corazón palpitante. Revisó su correo electrónico y allí estaba, un mensaje frío y profesional del abogado de Michael notificándole sobre el proceso de divorcio. Se adjuntaron archivos, evidencia de su infidelidad, registros financieros y fotografías. Las manos de Clara temblaban mientras se desplazaba y la sangre abandonaba su rostro. Melissa llegó minutos después, alarmada por el llamado frenético de Clara. Echó un vistazo a la casa vacía y susurró casi para sí misma. Él te advirtió. Realmente te advirtió. Pero Clara ya estaba cayendo de rodillas, agarrando el teléfono frío y sin vida. Por primera vez, se dio cuenta de que el silencio de Michael no había sido una debilidad. Había sido una estrategia. Y ahora el juego había cambiado. El lunes por la mañana la tormenta ya había amainado por completo. Clara se despertó en la casa hueca. Su voz provenía de una noche de llamadas frenéticas que no conducían a ninguna parte.
El número de Michael estaba muerto. Su correo electrónico de trabajo rebotó. Sus compañeros de oficina dijeron que había aceptado un nuevo puesto en el extranjero y se fue repentinamente. Incluso su familia, cuando intentó llamarlos, le prohibió responder. La comprensión le arañó el pecho. Michael había desaparecido, y lo había hecho de forma tan limpia que ella ni siquiera podía rastrear su sombra. Pero eso fue solo el comienzo. Al mediodía, el teléfono de Clara vibró con mensajes de su lugar de trabajo. Reunión urgente. Por favor, informe a Recursos Humanos inmediatamente. Ella corrió hacia allí, con la mente dándole vueltas. En el momento en que entró en la sala de conferencias, su jefe deslizó una carpeta gruesa sobre la mesa. Dentro había fotografías, capturas de pantalla de sus mensajes a Víctor, registros de sus estadías de fin de semana, recibos de hotel, todo cuidadosamente catalogado. La boca de Clara se secó. ¿De dónde salió esto? Ella tartamudeó. Los ojos de su jefe estaban fríos. No importa dónde. Lo que importa es que la reputación de nuestra firma no puede vincularse a esto. Los clientes ya se han enterado. Su cabeza se levantó de golpe. ¿Clientela? ¿OMS? ¿Quién envió esto? Pero ella ya lo sabía. Miguel. Al final de esa reunión, el puesto de Clara en la empresa fue terminado con efecto inmediato. Salió tambaleándose del edificio con sus pertenencias en una caja de cartón, mientras sus compañeros de trabajo susurraban a su paso. Antes admirada por su confianza, ahora caminaba como un fantasma despojado de su armadura. La humillación se hizo más profunda esa noche cuando su círculo de amigos comenzó a distanciarse. Melissa se quedó sola, aunque ni siquiera ella pudo ocultar su compasión. Clara, te ha desmantelado, susurró Melissa, intentando consolarla. Michael no se fue así como así. Se aseguró de que no quedara ninguna puerta abierta para que lo encontraras. El orgullo de Clara se quebró como un cristal quebradizo. Llamó a Víctor, su supuesto refugio. Víctor, te necesito. Todo se está desmoronando. Michael se fue. Él me arruinó. Pero el suspiro de Víctor al otro lado de la línea le dijo todo. Clara, nunca te pedí que arriesgaras todo esto. No puedo seguir con esto. No es lo que quiero. Se quedó sin aliento. ¿Me dejas también? Clara. Nunca fue serio. Su voz era distante, como de disculpa, pero definitiva. Entonces la línea se cortó. Por primera vez en años, Clara se sentó sola en silencio. Sin marido, sin amante, sin carrera, sin dignidad. Las paredes de su otrora orgulloso hogar resonaban con el vacío, burlándose de ella. Michael se había llevado todo excepto su ropa. Pero peor aún, le había quitado su certeza. La mujer que pensaba que no podía ser tocada ahora estaba rota, mirando fijamente el abismo de consecuencias que nunca creyó que llegarían. Y en algún lugar al otro lado del océano, Michael estaba comenzando de nuevo. Libre, seguro e intocable. Pero Clara no había terminado. A pesar de estar destrozada, aún tenía una última brasa de desafío. Ella lo encontraría. Ella tuvo que hacerlo. Clara no estaba acostumbrada al silencio. Durante años, ella había sido la que tenía el control. El que dictaba los términos en sus relaciones. Pero ahora, el silencio era todo lo que tenía. El silencio de Michael. El silencio de Víctor. El silencio de los amigos que ya no le devolvían las llamadas. Pasó las siguientes semanas intentando obsesivamente encontrar a Michael. Ella contrató a un investigador privado, de la misma manera que Michael había contratado una vez a uno para rastrearla. Pero a diferencia de la silenciosa precisión de su marido, la búsqueda de Clara fue frenética, desordenada y desesperada. Señora, el investigador le dijo que después de 2 semanas de excavación, él se había ido. Cuentas bancarias vaciadas, activos liquidados. No queda ningún rastro financiero en Estados Unidos. Es como si hubiera desaparecido del mapa. ¿Desaparecido? Espetó Clara, agarrándose al borde de su asiento. La gente no desaparece simplemente. No, a menos que lo planeen, respondió el hombre. Y créeme, lo planeó durante meses, tal vez años. Esa noche,
Clara se sentó sola en el suelo de su sala de estar vacía, mirando el contorno descolorido de donde solía estar su sofá. Recordó a Michael sentado allí tranquilamente con sus libros, su presencia tranquila llenando la habitación. Ella recordó haberse burlado de él, llamándolo aburrido, predecible, y aún así él la había superado tan completamente que ahora se sentía como una niña caminando a tientas en la oscuridad. Melissa nos visitó, trayendo víveres y una mirada preocupada. Clara, tienes que dejar ir esto. Michael no va a regresar, y perseguirlo solo hará que te hundas más. Los ojos de Clara ardían. No lo entiendes, Melissa. Él me humilló. Lo arruinó todo. No puedo dejarlo ganar. El suspiro de Melissa fue pesado. Sigues pensando que esto se trata de ganar o perder. Ese es el problema. Nunca te diste cuenta de que el matrimonio no era un juego. Y Michael lo hizo. Pero Clara no estaba escuchando. Su orgullo, aunque fracturado, todavía se aferraba a la idea de la venganza. Ella creía que si pudiera encontrar a Michael, podría obligarlo a enfrentarla y a devolverle lo que le había quitado. Una noche, mientras revisaba obsesivamente viejos correos electrónicos, encontró una pista que había pasado por alto. Una dirección de reenvío enterrada en los metadatos de un documento que una vez le había enviado, una ciudad en el extranjero. Su corazón se aceleró. Ella reservó un billete esa misma noche, decidida a enfrentarse a él. Pero cuando llegó, la verdad la golpeó más fuerte de lo esperado. Michael no solo estaba sobreviviendo. Él estaba prosperando. Lo vio desde lejos en un café, elegantemente vestido, riendo con sus colegas. Parecía más sano, más libre, más ligero, un hombre renacido. Y a su lado, una mujer, grácil, elegante y claramente cercana a él. El estómago de Clara se retorció. Esa constatación me dolió profundamente. Michael no la había abandonado sin más. Él ya había construido una nueva vida. Ella se quedó congelada en la acera de enfrente, con lágrimas corriendo por su rostro, invisibles para él. El hombre que ella había descartado por considerarlo débil no solo se le había escapado, sino que había llegado más alto de lo que ella jamás imaginó. Por primera vez, Clara comprendió que ya no estaba persiguiendo a Michael. Ella estaba persiguiendo un fantasma. Clara no podía dejar de temblar mientras estaba parada al otro lado de esa calle europea mirando a Michael reír con otra mujer. El sonido de su voz, antes tan familiar, se sintió como un cuchillo en su pecho. Parecía feliz, genuinamente feliz. Durante días, ella permaneció en esa ciudad, siguiéndolo como un fantasma. Ella lo vio viajando hacia su nueva oficina, charlando cálidamente con sus compañeros de trabajo, con su vida perfectamente intacta. Ni rastro del hombre del que una vez se burló. Ni sombra del hombre que había dormido tranquilamente a su lado en la cama compartida mientras ella le enviaba mensajes de texto a Víctor bajo las sábanas. Al cuarto día Clara ya no aguantó más. Ella dio un paso adelante, con el corazón palpitante, y gritó su nombre al otro lado de la plaza. Miguel. Él se giró. Por un breve segundo, el reconocimiento brilló en sus ojos. Entonces su expresión se endureció en algo que ella nunca había visto antes. Finalidad del hielo. No sonrió, no frunció el ceño y ni siquiera pareció sorprendido. Miguel, por favor, suplicó, corriendo hacia él. Necesitamos hablar. La mujer que estaba a su lado lo miró con curiosidad y luego se disculpó cortésmente. Clara aprovechó la oportunidad. No puedes marcharte así como así. Después de todo lo que construimos, después de todo lo que te di, Michael la interrumpió con una voz calmada más aguda que cualquier grito. No me diste nada, Clara. Tú lo tomaste. Y cuando terminaste de tomarlo, me dijiste que me fuera. Así lo hice. Exactamente como lo pediste. Su pecho se agitó. Cometí errores. Sí, pero podemos solucionarlo. Puedo cambiar. Él negó con la cabeza, con un tono firme, casi compasivo. Por amor no se cambia, Clara. Cambias a partir de la pérdida. Y cuando te das cuenta, la persona que te dio oportunidades ya se ha ido. Las lágrimas nublaron su visión. Me arruinaste. Destruiste mi reputación. ¿Por qué? ¿No fue suficiente irse?
La mandíbula de Michael se tensó, pero su voz permaneció tranquila. No te arruiné. Te arruinaste a ti mismo. Todo lo que hice fue apartarme del camino y dejar que la verdad te alcanzara. Sus manos temblaron cuando ella trató de alcanzarlo, pero él dio un paso atrás. Por favor, Michael, no me hagas esto. No me borres de tu vida como si no fuera nada. Su mirada era firme. Te borraste a ti mismo en el momento en que elegiste la compañía de otra persona sobre la mía. No te dejé sin nada, Clara. Te dejé con lo que te ganaste. Las palabras cayeron como un trueno. Clara cayó de rodillas allí mismo en la plaza, sollozando, con las miradas curiosas de los extraños sobre ella. Pero Michael no vaciló. Cogió su maletín, asintió cortésmente como si despidiera una reunión que se había prolongado demasiado y se alejó. Clara gritó tras él, con la voz quebrada, pero el sonido de sus pasos se desvaneció en el ruido de la ciudad. Él nunca miró hacia atrás. Ese fue el giro final. No es que él se hubiera ido, ni siquiera que se hubiera llevado todo consigo, sino que él había encontrado la paz mientras ella permanecía atrapada entre los restos de su manada. Clara estaba sentada en su apartamento, rodeada de un silencio que parecía más pesado que las cadenas. La risa, la arrogancia, la confianza atrevida que alguna vez tuvo, desaparecieron. Lo que quedó fue una mujer mirando su reflejo en la pantalla negra de su teléfono, esperando una llamada de Michael que nunca llegaría. Ella lo había intentado todo. Ella fue a su nueva oficina solo para ser rechazada por recepcionistas educadas que la miraron con lástima. Envió largas cartas llenas de lágrimas, pero ninguna recibió respuesta. Ella rogó a sus padres que la apoyaran, pero incluso ellos movieron la cabeza con decepción. Sus amigos susurraban a sus espaldas, llamándola imprudente. Y Víctor, él, ex a quien una vez glorificó, él ya había pasado a otra mujer, dejando claro que Clara no era más que un pasatiempo que nunca se tomó en serio. La cruel ironía era innegable. El hombre al que ella había descartado por considerarlo demasiado blando la había superado en inteligencia y se había reconstruido hasta convertirse en alguien intocable. Michael no solo estaba sobreviviendo. Él estaba prosperando. Fotos de él en su nueva ciudad aparecieron en Internet, sonriendo con colegas, estrechando manos en conferencias, de pie como si la vida recién hubiera comenzado. Y por primera vez, Clara se dio cuenta de que él parecía más feliz sin ella que a su lado. La verdad la golpeó como una espada fría. Había perdido no solo a su marido, sino a su único y verdadero compañero. Ella no solo lo había traicionado. Ella se traicionó a sí misma. Una noche, Clara se sirvió una copa de vino y se sentó junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad parpadear en la distancia. La vida por la que una vez se burló de Michael ahora parecía un paraíso comparada con su existencia vacía. Con labios temblorosos, susurró: si tan solo lo hubiera querido, si tan solo hubiera comprendido la lealtad. Pero las paredes no respondieron. El arrepentimiento es una prisión que no ofrece escapatoria. A veces la mayor venganza no está en gritar ni en devolver el golpe. Se trata de alejarse en silencio, reconstruir tu vida y dejar que la persona que te subestimó se enfrente al eco de sus propias decisiones. Entonces dime, ¿crees que Clara merecía la redención o este final fue exactamente lo que se ganó?